En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Una de las cosas más importantes en el acercamiento a la violencia doméstica son las redes de apoyo. Mi hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi hermano. Un gusto saludarte en esta semana. Igualmente. Saludamos también a Gilo. De Linaje Producciones. Linaje Producciones, correcto, que siempre nos apoya. Él y su familia. Por ¿verdad? supuesto. Así que entramos hoy con una nueva serie, la importancia de una red de apoyo funcional. Y esto, en la experiencia que hemos tenido y en el conocimiento limitado, por supuesto que tenemos, hemos aprendido que es fundamental, sí, indispensable el asunto de las redes de apoyo. Totalmente. Y es que empezamos comprendiendo la necesidad de un involucramiento en esta lucha contra la violencia, que es involucrarnos todos. Y desde las diferentes potencialidades, perspectivas, desde los diferentes papeles. Y es que el contar, mi hermano, con redes de apoyo es uno de los recursos más importantes cuando se sufre un evento potencialmente traumático, ¿verdad? O se es víctima de violencia doméstica. Es importantísimo. Creo que lo hemos visto en los últimos meses y casos que hemos tenido y nos hemos dado cuenta lo efectiva que es. O sea, no solamente en cuanto a la contención de la víctima en el momento de los eventos, sí, pero también en darle una perspectiva correcta en su situación relacional, ¿verdad? Que un agresor, por supuesto, como hemos hablado antes, va a procurar aislarla, va a alejarla, que no cuente con opiniones de esta red de apoyo, con recursos y un montón de dinámicas más. Entonces, es indispensable una red de apoyo. Sí, absolutamente. Y también aclarar, mi hermano, que esta funcionalidad no significa que va a asumir en esta red de apoyo la responsabilidad que solo le va que solo compete a la víctima, en este caso y al victimario, sino que se refiere a acompañar y validar a la víctima para que ella misma sea la que identifique esas soluciones. Exacto, que en medio de la situación va a intentar resolver, pero que esas soluciones pueden ser más bien agravantes de un problema, lo que podríamos llamar desadaptativas, disfuncionales. Entonces, esas redes de apoyo dan esa perspectiva correcta, una buena red de apoyo, para más bien que, repito y termino, que esas soluciones no vayan a ser más complicada la situación. Sí. Claro, la red de apoyo está, como es el concepto, para apoyar y no para hacer las acciones en lugar de. Correcto. ¿Verdad? Ahora, la funcionalidad de aquellos, ¿verdad? De estas personas que van a conformar una red de apoyo, llámese familia, llámese iglesia, llámese quien se llame, ¿verdad? Entendemos que no requiere una capacitación técnica o profesional, ¿verdad? Algo especializado, sino algunas cosas, ¿verdad? Muy puntuales que podemos sugerir, ¿verdad? Para ir comprendiendo cómo se conforma o quién conforma una red de apoyo. Primero, yo creo que es elemental que la persona sepa estar presente. ¿A qué nos referimos? Visualizar o saber visualizar, saber sentir, saber vincularse con el sentimiento del otro. O sea, una empatía a lo que la persona está viviendo en medio de las crisis de violencia. Claro, y de hecho este concepto de saber estar presente lo tocamos en uno de los podcasts anteriores. Correcto. Es muy, muy importante. Sí. Con solo la presencia ya en sí mismo empieza a tener la funcionalidad una red de apoyo. Y yo agregaría también que una red de apoyo es esa primera, generalmente, ¿verdad? Es esa primera figura esperanzadora que va a ser las conexiones necesarias hacia recursos más especializados cuando sea el caso. Muchas veces ese estar presente es vital, pero no necesariamente se cuenta con todos los recursos según la intensidad de la situación de la víctima. Pero esa sabiduría de saber conectar, exacto, esto es importantísimo. Creo que esa palabra, esa expresión es muy importante, saber conectar, porque alguien puede estar presente con muy buena intención, pero quizás sus formas de actuar más bien dañen más a la persona. Quizá comentarios, acciones, generar odio, rencor, respuestas que no van a ser funcionales. Entonces creo que es muy importante lo que decís, de saber conectar. Una tercera
parte que tiene una red de apoyo es levantar, y es donde tomamos nuestro nombre, ¿verdad? Levantar la voz por aquellos que no tienen. Proverbios 31, 8 al 9 habla de que nosotros los creyentes estamos llamados a darle voz a aquellos que no la tienen. Claro. No es el llamado de la red de apoyo a hacer justicia, ¿verdad? Ajá. Entendámoslo ahí. Pero sí levantar la voz, ¿verdad? Denunciar, correcto, levantar la voz por la persona, levantar la voz junto con la víctima, ¿verdad? Debido, obviamente, como hemos hablado en otros podcasts inclusive, por su estado de indefensión, que exacto, lo entendemos esa incapacidad de responder, ¿verdad? Como esa limitación de saber qué hacer o qué decir en los momentos claves. Entonces, es muy importante que la red no hace justicia, pero sí sabe denunciar correctamente. Sí, y no hace justicia, nos referimos a que no toma la justicia por sus manos. Exacto. Sí. Sino que, igual, yo creo que lo podemos enlazar con lo anterior, es hacer conexiones con aquellos servidores del Señor que están puestos, ahora sí, efectivamente, para aplicar la justicia, aplicar el juicio ante, pues, un acto violento, un maltrato, una agresión, etcétera. Sí. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces por la intimidad de la relación, una red de apoyo puede ser muy disfuncional. Exactamente. Si procura pensar en maneras de resolver la situación con sus propias manos. Exactamente. Esto es muy peligroso porque es como resolver lo malo con lo malo. Exactamente. Y generaría muchos más conflictos, tanto en la víctima, involucrarían al victimario en otros casos, y también estos terceros tendrían potencialmente una serie de conflictos, ¿verdad?, que no son necesarios. Ahí es donde yo creo que es muy importante que la iglesia sea una red de apoyo, ¿verdad?, sabiendo estar presente. Ahora, es muy importante que el liderazgo tenga esa visión de capacitar, como dijimos anteriormente. No es necesario algo especializado o algo muy técnico. Es saber estar, y el saber estar, el saber denunciar, el traer esperanza, pues no sé si yo estoy equivocado, mi hermano, pero creo que son roles básicos de la iglesia. Claro, absolutamente. ¿Verdad? Y te iba a consultar, me interesó mucho eso que dijiste de la palabra indefensión, que dijiste que si es levantar la voz, y es levantar la voz porque la víctima está en un estado de indefensión. Ajá. Creo que sería bueno como que repasar el término, sí, ¿qué significa indefensión? Ok, gracias, creo que es muy necesaria aclaración. Cuando hablamos de indefensión o una víctima en un estado de indefensión, es cuando esta persona se sabe incapaz de modificar una relación afectiva, una relación pues con la pareja, ¿verdad?, que está controlada por el maltrato. Es importante recordar que el abusador controla, cree que tiene derechos y privilegios. Entonces, la indefensión es que la víctima entiende, se sabe que no puede modificar esta relación. Terrible, ¿verdad? Es complicadísimo, porque está ahí sufriendo y no tiene la capacidad de responder, ¿verdad? Claro, está en ese estado. Y es, por supuesto, un comportamiento aprendido por las circunstancias que ha vivido, que lo lleva a no enfrentar. Y obviamente va a vivir en una resignación completa. Es ahí donde la red de apoyo entra para, no sé si cabe la palabra, despertar, para mover, motivar, dirigir, conectar. Qué bueno, excelente. Bueno, vale que te pregunté porque sí era importantísimo entender esto de la indefensión, porque le da muchísima fuerza a la importancia de la red de apoyo. Sí, y creo que la red de apoyo va a entender por qué la víctima persiste o permanece en esa situación, ¿verdad? Exactamente. Que no es como los dichos, ¿verdad? De ¿por qué sigue en la relación? ¿Qué es que le gusta? Usted no sale porque no quiere. Exacto. No, es que hay un estado integral donde no hay mucho para hacer. Qué importante. Bueno, y es que podríamos hablar de las condiciones de una red de apoyo entonces funcional, porque no necesariamente una red de apoyo en sí misma va a ser algo, llamémosle así, que va a llevar cosas positivas a una situación. Más bien una red de apoyo puede agravar una situación. Exacto. Por eso es que creo que es importante hablar de las condiciones de una red de apoyo funcional. Bueno, dentro de las condiciones que una red de apoyo funcional, que va a ser un rol determinante en la condición de una víctima, es lo importante de la concientización de qué es estar contra la violencia en todas sus formas, ¿verdad? Esto es una lucha de todos. O sea, no es que no se lucha para que desaparezca, ¿verdad? Porque entendemos, lamentablemente, esto no va a desaparecer, pero sí se puede mermar,
amortiguar, disminuir, ¿verdad? Y estas redes de apoyo son instrumentos de contención desde nuestra realidad generacional. Es decir, estas redes están para contener, para amortiguar las situaciones que las víctimas están viviendo. Y como dijimos nosotros anteriormente en un podcast, y como recién lo comentamos, la iglesia necesita sumarse en esta lucha, ¿verdad? No está exenta de ese tipo de situaciones que muchas personas viven, ¿verdad? Vos y yo nos estamos leyendo, en este comentario tuyo, nos estamos leyendo un libro muy interesante. Ayúdame con la autora, porque mi memoria es así como espectacular, ¿verdad? Creo que es Sherman. Amy Sherman. Okay. Doctora Amy Sherman, El llamado al reino. Sí, porque ahora que dijiste que no es necesariamente para que desaparezca, ¿verdad? Y eso es así. Y a la vez, yo creo que la concientización es como anticipar también el procurar la justicia en un reino que viene. Exacto. Y donde va a implantar definitivamente la justicia, la paz. Y creo que una red de apoyo puede ser ese instrumento que va previendo, ¿verdad? Que va anticipando todos los textos de Isaías, por ejemplo, donde ya va a haber ese cese de la violencia, tanto en las relaciones en general, entre las naciones, entre los seres humanos, entre nosotros mismos, ¿verdad? Así que me parece que ese tema de la concientización es vital. Es muy bueno tu comentario, muy acertado, y creo que es muy puntual. Y qué interesante, nunca lo había pensado así, pero ver a una red de apoyo como embajadores o aquellos que anticipan, y son palabras que que hemos generalizado, yo creo. Sí. Justicia y paz. Muchos cristianos usamos la palabra así, la justicia, la paz, pero si entendiéramos lo que implica la justicia de Dios, el shalom, la paz de Dios, creo que nuestra respuesta práctica sería bastante diferente. Muy interesante, una red de apoyo como un anticipo del reino de Dios. Y sería bueno comentar ese libro, porque yo recuerdo que el término justicia se divide en 3 puntos. Uno de ellos es el rescate. Exacto. Entonces, qué importante es profundizar. Creo que sería un muy interesante comentario acerca de ese concepto de Sherman aplicado acá en contra de la violencia. Sí, de acuerdo. Pongámoslo en lista. Sí. Perfecto. Inclusive, como estás diciendo, para levantar la voz por los que no tienen voz, es esencial identificar, como es un verbo que nosotros hemos estado utilizando muchísimo, ¿verdad? Porque no podemos confrontar aquello que no sabemos identificar. Correcto. Entonces, identificar las estrategias de la violencia relacional, esas formas de control que diste vos, esto va a llevar a lograr diálogos reflexivos con la víctima. Y entiéndese bien el punto reflexivos, o sea, porque es la víctima la que tiene que interiorizar su estado. Correcto. ¿Y para qué? Pues para ayudarle a acumular evidencias. Es la víctima la que tiene que acumular evidencias con esa reflexión que una red de apoyo va a procurar. Y esto no es una evidencia tanto de que la persona vive en una relación bajo el maltrato. Eso es muy, muy evidente. Sino es reflexionar acerca de los efectos negativos, disfuncionales, desadaptativos, ¿verdad? Que dicha violencia o mantenerse en esa violencia va a lograr en su vida y en la de sus hijos, si fuera el caso. Y es que recordemos que la fuerza de la violencia se va a nutrir desde la ignorancia y desde el secreto. Exacto. Entonces, saber identificar por parte de una red de apoyo, sí, acabamos de decir que no necesita una especialización, pero yo creo que identificar las estrategias no es para gente especializada, no, es para gente que sepa ver bien. Es para gente que sabe estar presente. Correcto. De acuerdo, es muy importante eso, y creo que, al menos en lo que hemos compartido en podcast, creo que hay mucho recurso para comenzar a aprender a cómo identificar cuando hay estos elementos de violencia. También, por otro lado, siguiendo en la línea de estas condiciones de la red de apoyo, es muy importante otro concepto que hemos hablado también en otros podcasts, que es el estado de ambivalencia de la víctima. Hay que entenderlo muy bien, ese estado de ambivalencia, que generalmente vive una víctima. Por un lado, ¿qué tenemos? La víctima trata de alejarse de los episodios de la violencia, del sufrimiento, el dolor, golpes, palabras, etc. Y por otro lado, al mismo tiempo, quiere continuar con la relación, porque es la persona que ama. Porque es la persona con que ha tenido una relación, con que probablemente tiene hijos, han creado sueños y demás. Y está entonces en esta ambivalencia, tiene doble valor. Me quiero ir, pero me quiero quedar.
Entonces la red tiene que entender esto y actuar en función también de comprender, no justificar, pero sí comprender la situación que la víctima está viviendo. ¿Y cómo sería, digamos, si la red de apoyo no entiende esto, ¿qué podría pasar con esa red de apoyo? Pienso, bueno, algunas cosas que podríamos pensar. La víctima sabe que recibe maltrato, ¿ok? Pero sin acatar las consecuencias, sea ella misma, sus hijos y demás. Ahora, porque ella supone que reflexionar en dichas evidencias, pensar en eso que está viviendo y sus consecuencias van a poner en peligro su relación. Así que coloca la relación por encima de la violencia. Por supuesto. Y es que si no entiende esto, la red de apoyo se va a indignar. Claro. Se va a frustrar. Claro, sí. Entonces, qué importante es esto, saber que la situación por esa ambivalencia es que la persona, la víctima en este caso, va a colocar, como acabas de decir vos, la relación por encima de la violencia. Exacto. Y me gustó eso que dijiste, por esa realmente necesidad de buscar el amor relacional, que es una necesidad básica humana. Y de alguna manera estar buscando esperanzas, muchas veces, no donde no la hay totalmente, sino donde hay muy poca luz, por la actitud, por mantener un victimario, una manera de pensar, y que continúa en ese proceso de victimización, es muy fuerte. Pero creo que todo este material es muy importante para que una red de apoyo pueda de alguna manera, ese saber estar presente es como ponerse en los zapatos de. Por supuesto, ver las cosas desde afuera, uno diría, yo en mi caso haría tal y tal y tal cosa. Claro, qué fácil es hablar así. Pero el estar presente, utilizaste la palabra empatía, es eso, es poder entender esa situación de doble valor que acabas de decir, que esto mantiene a una persona en una relación disfuncional. Y no es fácil, porque es intentar entender lo que yo no estoy viviendo. Como vos decías, es muy fácil juzgar desde nuestros zapatos y emitir juicios y palabras fuera de la situación. Ahora, es muy importante para la red de apoyo que si no reconoce esta ambivalencia y no tiene esta empatía, como vos decís, no tiene este estar presente, no reconocer esto puede llevar a una revictimización. Por ejemplo, le podría decir, parece que a usted le gusta sufrir por estar con esta persona. Y es como lo más, como el primer guión que uno está como impulsado a decir, ¿verdad? Ante la frustración, porque evidentemente una red de apoyo se frustra con la situación, vive la situación, podríamos decir que puede inclusive manejar un cierto tipo de trauma, podría desarrollar un cierto tipo de trauma por el hecho de compartir la situación, llamémosle con una hija, con un hijo, con una persona de muy estrecho acercamiento, y como sabemos, si la persona sufre, un familiar muy cercano también sufre con esa persona y puede desarrollar, por ese ser testigo, un nivel de trauma. Sí. Y desde ese nivel de trauma se pueden decir guiones muy frustrantes, como los que acabas de decir. Yo no entiendo por qué usted sigue con tal situación. Parece que le gusta que le estén golpeando, que le estén humillando, que le estén desvalorizando. Sí. Es muy importante lo que estás mencionando, el hecho de comprender puntualmente. Esta comprensión, ¿verdad? No se propone de ninguna manera, no se da de modo alguno para decir es en nombre del amor, ¿verdad? Sino el continuar una vida de maltrato y es saber cómo acercarse a la víctima, ¿verdad? Que ya de por sí está altamente sensibilizada. Claro. Es un acercamiento bien empático, bien estando presente, y también que yo creo, como vos decías anteriormente, con este material que estamos compartiendo, podrían ir construyendo algunas alarmas, algunas banderas, dirían los jóvenes, algunas red flags, ¿verdad? Por ahí, decir, ok, vamos a ir identificando ciertas cosas, como vos decías, para en el momento decir, mira, aquí estamos para vos. Qué bueno esto, que me parece que introduce un muy buen tema, ese saber identificar. Claro, porque hemos de suponer que si continúa un estado de enamoramiento, esas señales, esas banderas, no necesariamente son bien vistas por la parte victimizada. Y otros, es común, por eso es que, como dijimos al principio, si las redes de apoyo dan opiniones, si yo fuese el maltratador, dan opiniones que están amenazando
mi sentido de maltrato, yo lo primero que hago es cortar esas fuentes. Claro. Porque le están haciendo ver a mi víctima, en este caso, las cosas que yo estoy procurando y manteniendo, que yo trato de normalizarlas. Y las puedo teñir de muchas cosas, porque te estoy protegiendo, Claro. porque Te amo, te pego. Exactamente, ese tipo de detallitos, ¿verdad? Y que se mantienen en tanto estemos ella y yo. Exacto. En este ejemplo que estoy poniendo. Ya cuando hay unas visiones alternativas, más objetivas, amenazan ese tipo de relación que yo estoy procurando. Y esas señales de alerta son importantísimas que la red de apoyo sepa identificar. Por supuesto, y entre las señales que tenemos que ir identificando, necesitamos enlistar o ver algunas cuantas. Por ejemplo, primero, notar en un potencial agresor un estado de hostilidad, y eso es muy importante, sostenido y normalizado en su personalidad, ¿verdad? Esta hostilidad es la atribución hacia los demás de los males propios y llevado de la hostilidad a estados de continuo venganza, cinismo, resentimiento, odio. Pero es muy importante que sea sostenido y normalizado. Porque, a ver, vamos a hablar directamente. En un momento, vos y yo probablemente actuemos de forma hostil en un evento esporádico. Sí, ¿verdad? En un momento nos equivocamos, ¿verdad? Pero si es un estado de hostilidad sostenido y normalizado, hay algo que identificar. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Esa identificación, bueno, en las características que dijiste, una atribución hacia los demás de los males propios. Uno puede conocer a una persona donde uno nota esa característica de su personalidad. O sea, personalidad en el sentido de cómo se muestra a los demás. Y qué valores son los que están teniendo una jerarquía. Porque podemos pensar en la personalidad como aquellas partes jerárquicas que más se manifiestan ante los demás. Y entonces puede ser que una parte que se manifiesta sea esto, sea estar con ciertos comentarios, con ciertas actitudes, y uno dice, definitivamente es un factor precipitante para que esta persona potencialmente sea una persona agresora en la intimidad. Y entonces una red de apoyo anticipa. Primero identifica la hostilidad y anticipa que esa hostilidad no se normalice, como estás diciendo, que no sea siempre que uno habla con una persona, por ejemplo, generalmente, siempre está con esas actitudes, ¿verdad? Como estás diciendo, cinismo, resentimiento, odio hacia los otros, en diferentes comentarios. Una buena red de apoyo, va ayudando a reestructurar la manera en que esa persona ve las circunstancias y ve a las personas. Inclusive las cosas que sufre. Ayudar a reestructurarlas. ¿Verdad? Definitivamente lo pienso así, eso implica saber estar presente. Exactamente. Ir viendo estas cosas de un potencial agresor, una potencial situación de violencia. La red va viendo aprende a estar presente. Ya detecté esto, estoy viendo esta conducta muy importante, sostenida y normalizada. Claro. Okay. Y eso se da en los marcos más comunes, en reuniones familiares, donde se está por lo menos sabiendo cómo observar una situación o una persona, por lo menos en el primer punto, con su nivel de hostilidad. Otro punto podría decir que una actitud hostil por pensamientos disfuncionales, ¿verdad?, va a llevar a estados intensos de irritabilidad, que ese sería el otro punto. Primero es la hostilidad. Ahora, si la persona normaliza la hostilidad, lo que va a desembocar es una persona irritable, incluso desde estímulos generados de malestar no atribuibles a la víctima, ¿verdad? Por ejemplo, problemas económicos del victimario, problemas laborales, problemas con otras personas, y resulta ser que ese estado de irritabilidad se los va a cargar a la víctima. Eso es lo que queremos decir. Entonces, si una persona no sabe cómo gestionar estos problemas cotidianos de su vida, en la intimidad, pues va a ser muy común que vaya a descargar toda esa irritabilidad que no sabe gestionar en la persona más vulnerable. Que es en este caso su víctima. Correcto. Y en su esposa e hijos, etc. Claro, correcto. Muy importante lo que dijiste al principio sobre la irritabilidad de actitud hostil por pensamientos disfuncionales que lleva a esta irritabilidad.
¿verdad? Y aparte de eso, se le cargan con lo que vos estabas diciendo, problemas económicos, problemas con otras personas, problemas en el trabajo. Entonces, viene todo un proceso mental en el abusador, ¿verdad? Ya hostil y ahora cargado con esta irritabilidad. Claro. Ahora, un tercer punto que también es importante, y aquí quiero hacer una salvedad, porque muchas veces se cree que la violencia doméstica tiene esta raíz únicamente, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el consumo de drogas o de alcohol. Hace cuando está borracho es que es el licor. No es el licor. Es un precipitante directo, ¿verdad? Sí. Más aún cuando se aúna con conductas de frustraciones acumuladas, inestabilidad emocional, irritabilidad, hostilidad. Sí. Esto lo pone en un ambiente más propenso para que hayan actos de violencia, ¿verdad? Entonces también ir notando hostilidad, irritabilidad, consumo de drogas o de alcohol que van abriendo el camino, preparando la mesa para que hayan eventos violentos más adelante. De hecho, un nombre que se utiliza para bebidas alcohólicas son bebidas estimulantes. Estimulantes. Y bueno, y poniéndolo en este marco, claro, estimula, pero estimula, no genera. Ajá. Estimula algo que ya está. Claro. Estimula un tipo de pensamiento. O sea, yo tengo los privilegios, tengo los derechos, yo resuelvo la situación mediante una jerarquía de poder. Exacto. Todas estas maneras de pensar, de concebir la vida, se estimulan aún más de bebidas alcohólicas o de drogas. Y se estimulan a personas que no tienen dominio propio. Sí. Que están siendo gobernadas, aparte de que son estimuladas, gobernadas por estos agentes externos. Correcto. Muy bien, ¿qué más? Bueno, la percepción de vulnerabilidad de la víctima. Ajá. Si yo formo parte de una red de apoyo funcional y yo veo que la persona que está cerca mío, por esa relación de confianza e intimidad, es una persona vulnerable, es decir, tiene una baja autoestima, tiene que, por ejemplo, estar seguro de que todo el mundo esté de acuerdo en alguna situación para que esta persona dé un paso, es muy insegura en sus situaciones. Yo lo que estoy identificando es una persona altamente vulnerable, donde potencialmente está en el blanco de ser una víctima, de normalizar en su vida o en su relación un tipo de violencia desde cualquier índole, física, psicológica, verbal, emocional, por su estado de vulnerabilidad. Entonces, una buena red de apoyo nota esa característica de la vulnerabilidad de la víctima. ¿Por qué? Porque la descarga de la ira suele darse hacia una persona que se perciba ella misma como carente de respuesta ante la agresión y en un entorno donde sea más fácil ocultar dicha agresión. O sea, un victimario es hostil, irritado, movido, estimulado por agentes externos, al lado de una persona altamente vulnerable. La tormenta perfecta. Exactamente. Y una red de apoyo que no está presente. O sin red de apoyo, más bien. O, disculpa, lo que hablábamos al principio. En esa situación, si una red de apoyo hace el trabajo, pongo comillas, de lo que debería hacer la víctima, tampoco le está ayudando. Ajá. Porque no se trata de tener como un sentido, vamos a ver, paternal toda la vida. Claro. Porque hay una evolución, de un desarrollo en la persona, donde ya tiene que mirar por sus propias condiciones. Entonces, vamos a lo mismo. Una persona puede mantenerse en vulnerabilidad si tiene una red de apoyo que hace el trabajo de lo que esa persona debería estar desarrollando en su personalidad. Sigue estando bajo el control de otro. Exactamente, sí, bien dicho. Entonces sigue ahora bajo el control de una red de lo que tiene que hacer y es confrontar. Claro. Sí, muy bien. Qué complicado sería esta situación, ¿verdad? Realmente para la víctima es una anulación por completo de la persona y de su criterio de realidad. Sí, claro. Y en Levante hemos visto, pues que no es que nos han contado, hemos visto ese tipo de casos, donde tal vez padres le dicen a una víctima, mire, usted lo que tiene que hacer es ser menos tal, o dejar de reclamar tal cosa, o esto y lo otro. Correcto. Y la mantienen en un estado de vulnerabilidad. Que es peligroso. Y es muy importante entonces que haya no solamente una red presente, sino que también sepa estar presente. Sí. Y actuando de la forma que tiene que actuar, guiándola a que reúna las evidencias, ¿verdad? Y llevándola a ese punto que queremos donde ella puede confrontar. Sí. Creo que lo último que podemos mencionar es el reforzamiento de conductas violentas previas.
Si hablamos, por ejemplo, por actos violentos, el agresor ha conseguido sus objetivos de forma rápida y efectiva. Estas conductas, donde obtuvo lo que quería, se refuerzan para tomarse en cuenta posteriormente, sobre todo si sus actos han quedado impunes. Entonces, si usa la violencia, obtiene lo que quiere, ¿por qué no volverla a usar? Claro. Porque no hay ninguna consecuencia. Sí. Entonces es importante también que la red sepa encontrar estos puntos. Sí, ver que ha mantenido un tipo de violencia relacional por muchos años y sin ninguna consecuencia. Exacto. Eso es muy peligroso, como estás diciendo, porque va reforzando esa actitud y la frase que utilizamos se va normalizando, se va habituando, que son frases que utilizamos muy a menudo en esos podcasts, la violencia relacional. Como estás diciendo, si yo pego un grito, por supuesto de muy mala forma, consigo lo que quiero o lo que pretendo pensar que tengo el derecho a. Y entonces, cuando lo consigo, se refuerza. A la próxima vez, lo único que tengo que hacer es gritar para volverlo a conseguir. Y si no hay nada, una red de apoyo que esté procurando la consecuencia de mis actos, pues estoy en un ambiente perfecto. Es un método que funciona, obtengo lo que quiero de cualquier forma y no hay consecuencias. Exactamente. Muy bien. Sí. Yo creo que sería importante seguir con el tema. ¿Y qué te parece si para la próxima programa hacemos una segunda parte del por qué es importante una red de apoyo funcional? Estoy muy, muy de acuerdo. Si Dios nos da vida, nos veremos entonces la otra semana con la segunda parte. Ok, perfecto. Gracias. Gracias a vos. Y nos vemos pronto. Nos vemos, si lo permite. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.